¿Les apetece un viaje por la historia, un viaje por el patrimonio histórico y cultural de nuestra tierra? Estoy segura de que sí. Yo me he buscado un buen compañero de viaje que nos va a acompañar hoy. Él es Isaac Martínez. Hola, Isaac. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, y además, muy bien hallado. Un lugar especial. Me decías tú que es tu top 3. Sí, está en mi top 3. Bueno, lo desvelábamos al inicio. Vamos a irnos hasta la Abadía de Cañas. ¿Por qué hemos seleccionado hoy la Abadía de Cañas para hablar en 7 Magazine? Pues porque es uno de los grandes edificios religiosos que tenemos en La Rioja y seguramente sea uno de los menos visitados. Bueno, claro, nada que ver con San Millán de la Cogolla, con Santa María la Real de Nájera, con la Catedral de Santo Domingo, que serían los 3 referentes cercanos, y ese está ahí como en medio. No va mucha gente y para mí es una auténtica barbaridad, es una auténtica gozada. Bueno, siempre nos traéis desde Riosa Nostra, estamos poniendo en valor el patrimonio artístico y cultural de nuestra tierra. ¿Por qué es tan importante esta abadía? Porque, bueno, no, va más allá de decir, bueno, es el orgullo de ser riojanos y de que la tenemos aquí, sí. No. Estamos hablando de que hay datos y que la historia, desde luego, avala la importancia de esta abadía. Bueno, a ver, es una abadía súper interesante. La verdad es que además se funda súper pronto. Para mí eso es uno de los datos más curiosos, ¿no? En el año 1170, que para ser además una congregación cister y femenina, yo creo que es de las primeras de España. Otro día traeremos los inicios del cister en España, porque la primera abadía cisterciense de España la tuvimos aquí también en La Rioja, en Autol, en el Monte Yerga. Muy prontito, esos 12 monjes, creo que eran, comandados por San Raimundo, el que sería San Raimundo, se bajaron a Niencebas y de ahí a Fitero, a tu tierra, a Navarra. Así que fíjate qué recorrido más pequeñito hicieron, pero bueno, tenemos esa enorme suerte de tener esas 2 primeras abadías cistercienses aquí, muy cerquita, en Autol también. Y claro, Cañas es un edificio maravilloso, le llaman el Monasterio de la Luz o el Poema de la Luz. Y es que nada hace pensar, cuando estás fuera, que ese edificio tan austerito por fuera, por dentro va a tener esa belleza tan inusual, tan curiosa y para mí tan representativa de lo que es el cister. Decíamos, por ser tan precursor, porque en el 1170 ya se instalan en La Rioja, es desde luego un dato clave por el que destacáis su importancia. Arquitectónicamente, ¿qué podríamos destacar también? Es una auténtica gozada. Bueno, además, esa pequeña congregación del cister, que se hizo del cister, ya llevaba unos años en la zona, entre Santo Domingo de la Calzada. En esa zona había un bosque, el bosque de Ayuela, y ya en los años 50 había una congregación femenina, que después se hizo del cister en el año 1170 y a partir de ahí pues ya se quedó instalada en ese monasterio. Pero es que tenemos un monasterio que a mí me encanta, porque está todo a caballo entre los siglos XII, XIII, XI, o sea, tenemos ahí un montón de historia del arte metida en un espacio muy pequeñito. La iglesia, a mí me gustaba mucho ir con los grupos. Yo cuando en mis tiempos mozos, cuando era guía, y ahora lo hago con particulares también, cuando nos juntamos, me gustaba mucho ir por la carretera, que vieran los grandes ventanales góticos con unas lajas de alabastro de unos 3-4 centímetros de espesor y preguntarles: ¿vosotros creéis que por esa piedra pasa la luz? Y en un día así un poco como hoy, ¿no? Un poco pocho, media luz, medio nublado, ya te metes dentro y es prácticamente imposible mirar directamente a esos ventanales, porque la luz te atrapa y no te deja ver directamente, se queda blanquecino, es una luz tamizada muy pura, muy curiosa. Hablabas antes de ese contraste entre el exterior tan austero y cuando entramos al interior, vamos a adentrarnos ya. ¿Qué encontramos? Bueno, pues lo primero que encontramos es una serie de dependencias visitables, porque no todo es visitable, evidentemente, hay monjas de clausura todavía hoy en día, y claro, podemos hacer un pequeño recorrido alrededor de lo que es el claustro procesional o el claustro de oración. Yo lo que suelo recomendar primero es ir a ver la iglesia, una iglesia que además fue muy curiosa, ¿no? Esta abadía empieza a tener mucha importancia a partir del año 1122, 1125, en esos años es cuando llega una jovencita que se llamaba Doña Urraca. Doña Urraca, así
como que no quiere la cosa, era hija de uno de los Díaz de Haro, o sea, la familia más importante de todo el tramo norte, seguramente de La Rioja. Y bueno, llegó a ser beata incluso. Esta mujer empezó a financiar la construcción de distintas dependencias. Claro, por eso cuando vamos a la segunda dependencia, que hablaremos un poquito de ella, tiene ese lugar tan destacado, ¿no? Bueno, pues empieza a construirse esa iglesia. De hecho, toda la zona del Ventanal que comento es sufragada, pagada por doña Urraca, pero claro, fallece. Y cuando fallece, esa iglesia se queda a medio hacer. Por eso la zona del transepto está como inacabada, se hace posteriormente, se ve que la factura es un poquito peor, pero bueno, es una auténtica gozada, ¿eh? Como te digo, es una iglesia de 3 naves que es absolutamente espectacular. 3 naves, como os digo, truncadas. Después pasamos a la sala capitular, que a mí me parece el sitio que más me gusta de todas las dependencias. ¿Por qué? Porque entramos y ya vemos una serie de tumbas, de sepulturas, de las distintas abadesas, de las más destacadas que hemos tenido. Y claro, destaca la de doña Urraca. Es una gozada, porque es una de las grandes sepulturas góticas que tenemos en La Rioja, y además tiene un detalle un poquito profano dentro de la escena religiosa. En la parte exterior del sepulcro, de la parte baja del sepulcro, tenemos una serie de novicias, de monjas, de plañideras, y la última monja, que seguramente sería la que entraba, le está poniendo una sonrisa un tanto picarona a uno de los frailes, o a un sacerdote, que seguramente también estaría empezando su camino en el mundo de la religión, con lo cual es una escena bastante curiosa, y se ha llegado a mencionar incluso en algún recientemente en alguna actividad de la Universidad de La Rioja. Es bastante curioso. Doña Urraca, que desde luego cuando se habla de Cañas hay que hablar de ella, pues lo nombrabas ya Isaac por la importancia de bueno, que llegó hasta allí, de que sufragó gran parte de la iglesia, y no sé qué más podemos destacar de la figura de esta mujer, de Doña Urraca. Además antes habéis estado hablando de mujeres fuertes y potentes y empoderadas, como debe ser, y en esta ocasión tenemos que decir lo mismo, ¿no? En un convento de mujeres que destaque sobre todo esa figura, y yo creo que es súper interesante. Además tenemos que pensar una cosa: el máximo esplendor, la máxima grandeza constructiva, ¿no?, de la abadía cisterciense de Cañas fue en ese momento en el que estuvo doña Urraca, evidentemente porque tenía una cantidad de dinero inmensa, pero no solamente es tener el dinero, sino tener el buen gusto de contratar a las personas que van a hacer de ese lugar un lugar tan emblemático. No he querido mencionarlo para mencionarlo ahora, pero es que en la entrada, la fachada de la sala capitular, dividida en 3 partes, es una auténtica gozada. El cister, si tiene una cosa por la que se suele, vamos a decir, o con la que se suele relacionar, es con la escasez muchas veces de decoración, la austeridad en la decoración. Sin embargo, esa portada es auténticamente una gozada absoluta. Tenemos algo muy relacionado también con La Rioja, aunque en este caso yo digo que no tiene que ver, ¿no?, que son una serie de racimos de uva, complejos en su talla, bastante interesantes. Todos los grupos, todo el mundo, ¡joder!, ¿cómo sois aquí en La Rioja, no? Que ya desde el siglo XIII tenéis aquí uvas. Bueno, está más relacionado con la Eucaristía, pero nunca nos viene mal que nos lo recuerden, ¿eh? Y luego hay otras 2 dependencias que a mí también me parecen bastante interesantes, como son la Cilla, el antiguo, pues la antigua bodega, el antiguo almacén, hoy en día un museo bastante curioso, y la sala de reliquias, que también tiene su cosilla. ¿Por qué decías tú, es una de las menos visitadas? ¿Por qué se visita tan poco esta abadía? Yo creo que con todo lo que nos está contando Isaac, el fin de semana va a haber cola hay que ir totalmente. Para ir a visitarlo, que esa es la idea también que queremos transmitir a nuestros telespectadores. Oye, que nos ponéis el gusanillo de hacer planes de visitar estos... Pues te voy a contar una curiosidad. A raíz de que la semana pasada estuviera por aquí Diego, en un sitio que a mí también me gusta muchísimo, yo soy de Murillo, entonces Rute me pillaba bastante bien para ir en bicicleta en mis años mozos.
un montón de personas me escribieron, joder, no sabía que teníamos esta maravilla aquí, y me empezaron a mandar fotos. Y yo, bueno, pues está bien que por fin os vayáis y os decidáis a visitar sitios que están muy cerquita de Logroño, media hora de Logroño. Desde luego que sí, yo he de confesar que no he estado en la Abadía de Cañas y desde luego es que tengo ya ganas de ir pues mira, y conocerla. Cañas, yo creo que el claro ejemplo de lo que venimos denunciando desde estas semanas. Al final, si en una región como La Rioja haces una apuesta real, interesante, por bueno, que el patrimonio cultural, arquitectónico, artístico, medioambiental, musical, cultural en general, sea algo más allá que del vino, va a haber gente que va a quedarse 3, 4, 5 noches y este lugar se va a visitar. Si al final te quedas 2 días en La Rioja y uno lo pasas mal porque la noche anterior te has pasado de la calle Laurel, es complicado, ¿no? ¿Y qué vas a ir? Pues a San Millán, a Nájera, a Santo Domingo de la Calzada, que son 3 de las grandes que están en la zona. Pero para aquellas personas que no les gusten las aglomeraciones, hoy en día además, tan importante, no estar con demasiada gente, que quieran ver algo distinto, que quieran ver algo icónico, muy icónico de La Rioja, tienen que ir a Cañas. Y para la gente, para los riojanos también, que nos están escuchando, que ahora desde luego con estas limitaciones y restricciones en la movilidad son los visitantes top que pueden acudir a conocer la abadía de Cañas. Y como decías, un lujo que lo tenemos aquí al ladito y que desde luego puede visitarse. Vamos a ir con más temas. Creo que queríais hablar hoy también de algunas otras cuestiones, como por ejemplo las cloacas romanas de Calahorra. Creo que se ha hecho una inversión y se está trabajando en ello. A ver, Calahorra es una localidad que tiene, y lo creemos realmente, un potencial muy interesante. No solamente para descubrir su época romana, que es yo creo que lo más destacado, pero bueno, tiene una historia medieval, una historia moderna que es absolutamente apasionante. En este caso, las cloacas romanas es un proyecto que se lleva trabajando desde hace ya mucho tiempo, más de 30 años, y bueno, ahora la Asociación de Amigos de la Historia de Calahorra, que son bastante también afines a nosotros, han decidido, bueno, enseñar y mostrar más este patrimonio que muchas veces está olvidado, como son los subterráneos, ¿no? Las cloacas. Y han elaborado una campaña de crowdfunding para poder mantenerlas, poder hacerlas visitables, que haya movimiento, y me parece algo totalmente impresionante, una de las buenas noticias de la semana, sin lugar a duda. Bueno, pues apuntamos la Asociación de Amigos de la Historia de Calahorra, que ha realizado una campaña de crowdfunding para recuperar todo lo relacionado con las cloacas en Calahorra, en la ciudad bimilenaria, que desde luego también hay mucho por trabajar en Calahorra, una ciudad pero eso es lo bueno, históricamente. Que si tenemos algo en lo que podemos trabajar y sacar buenos resultados, pues hay que hacerlo, tenemos que ir a por ello. Más cosas, más noticias. El Geoparque de las huellas de los dinosaurios, que por cierto, el jueves hablaremos aquí en 7 Magazine del Geoparque. Bueno, a ver, es que lo de las huellas de los dinosaurios es otro de los grandes iconos, en este caso, sobre todo de Rioja Baja.
¿no? Tenemos una de las mayores y mejores colecciones de ignitas del mundo, no de España, de Europa, no, del mundo. Y además, claro, geológicamente es muy interesante toda esa zona. Tiene incluso zonas que conservan parte del suelo basáltico. Hace poquito tuve la suerte, gracias al otro proyecto, al del Cister y Vino, que también llevo, de estar muy pendiente de una calicata que se hizo en Fitero, que aunque hoy en día es Navarra, geológicamente sigue siendo toda la zona sur de La Rioja, ¿no? Y sacaban suelos basálticos, algo que es realmente muy curioso, ¿no? Tener suelo volcánico aquí en La Rioja. Entonces, si mezclamos todo eso, la peculiaridad y la gran idoneidad de ese suelo con las ignitas, yo creo que tanto los amantes de la naturaleza como los de los dinosaurios y los geólogos, que también existen, tendrían que visitar toda esa zona porque es realmente peculiar. Y que se esté proponiendo hacer este geoparque me parece una de las grandes noticias, no de este año, del lustro, porque eso sí que puede ser una inyección no solamente de turistas, sino de una serie de beneficios económicos que lleguen desde Europa, totalmente importantísima. Pues este jueves hablaremos de este geoparque en 7 Magazine. Desde luego será uno de los puntos claves en nuestro programa, como les digo, este jueves. Oye, también ha sido desde luego noticia el viernes pasado, el ministro Ábalos, José Luis Ábalos, que inauguraba el Puente de Piedra. Ahora vamos a ver un reportaje sobre ello, pero no me resisto a preguntarte también por el Puente de Piedra, Isaac. Bueno, a ver, ¿mi opinión o las cosas que he escuchado? ¿Qué quieres? Bueno, puedes contar lo que quieras. Mi opinión, el otro día cuando iba paseando con el chiquillo por la mañana, ya me pareció que estaba bien, joder, que daba gusto pasar, era más ancho, estaba más limpio, se notaba, ¿no?, un cuidado por hacerlo para este 5º centenario, que lo vamos a celebrar dentro de muy poquito. Ya me parece ideal, me parece que hacía falta además, ¿no?, recuperar un poquito el pulso de este puente. Ahora a ver si no lo estropeamos poniendo candaditos y cosas de estas. Pero claro, a mucha gente le han quemado los ojos el tema de las luces, los luces de colores que han puesto por la noche. A mí particularmente me parece bastante interesante, bastante curioso, porque esto atrae a otro tipo de personas, ¿no?, a las que les gusta el arte contemporáneo. Y me parece bastante interesante. Así que, por mí, todo lo que sea mejorar, adelante. Pues invito a Isaac a que me acompañes para ver precisamente un reportaje y este recorrido también por la historia que hemos hecho junto a Bruno Calleja. La historia del Puente de Piedra de Logroño. Hoy nos encontramos junto al Puente de Piedra, uno de los monumentos más señalados e importantes de Logroño, dado que durante siglos ha sido su única puerta de entrada. Este puente se construyó al quedar inutilizado el puente Mantible y la primera mención que conocemos a él es en el 1095, cuando Alfonso VI concede el fuero a la ciudad de Logroño. Recientemente, el Puente de Piedra ha recuperado su tráfico peatonal y rodado. A mis espaldas se ubicó hace muchos años la Puerta de San Francisco, una de las puertas de entrada a la ciudad de Logroño. Junto a ella, ubicada en el solar que hoy ocupa el Hospital Provincial, se ubicó el castillo, que vigilaba el tránsito por el Puente de Piedra. Uno de los primeros usos que conocemos de este puente fue el Camino de Santiago, desviado por el rey Sancho III el Mayor hacia tierras riojanas, creando el trazado que conocemos en la actualidad. El Puente de Piedra original contó con 12 arcos y 3 torreones. Este puente, según cuenta la leyenda, fue mandado construir por San Juan de Ortega y mantuvo su uso de tránsito de personas desde el Reino de Navarra y Vascongadas hasta el año 1775, cuando una riada arrasó uno de los torreones y varios de sus arcos. Después de esto, el puente fue reconstruido para seguir dando su servicio.
El paso del tiempo fue deteriorando poco a poco el puente de piedra, llegando en 1850 a eliminar los torreones, símbolo de identidad de este puente. Aún así, se han conservado unos edificios que, según cuenta la historia, sirvieron de aduana para controlar el paso de mercancías y personas sobre el puente de piedra, controlando así lo que entraba y lo que salía de la ciudad de Logroño. El puente de piedra medieval continuó dando servicio a la ciudad hasta el año 1881, cuando queda definitivamente inservible. Además, el 1 de septiembre de ese mismo año, un accidente que provocó la muerte de 90 soldados hizo necesario y urgente la construcción de un nuevo puente. Ante esto se recurrió a Mateo Sagasta y al gobierno del momento, que contrataron a Fermín Manso de Zúñiga, que diseñó el puente que vemos a mis espaldas. Este puente, sin apenas cambios, excepto una restauración que ha sufrido en el último año, continúa intacto hasta nuestros días. Pues ahí estaba el puente de piedra y ese recorrido también histórico que hacíamos. Bueno, Isaac, no sé si ya tenemos tema para la semana que viene. Tenemos tema para la semana que viene, pero no voy a decir nada porque es, como decíamos a micrófono cerrado, es una de mis cosas favoritas de La Rioja. Creo que vendrá Diego a contarlo, ¿sí? y os va a flipar. Yo cuando lo propusieron es que solamente puedo decir, hagámoslo. Qué ganas, desde luego, qué ganas de aprender más el patrimonio histórico-cultural de La Rioja. ¿Otro proyecto? ¿Qué nos has traído? Otro proyecto, pues sí, bueno, yo te lo traía de regalo para que te la tomes, pero relacionado con el Cister, ¿no? Porque al final yo en todo este tema de estudios del Cister me metí hace como un año y pico, cuando me propusieron desde esta bodega, desde Viñazorzal, hacer una investigación acerca del Cister y el vino, porque no hay muchas publicaciones relacionadas con el Cister y el vino y Navarra-La Rioja. Entonces, a raíz de eso, han estado saliendo cosas súper interesantes, ¿no? Apoyándonos mucho también en historiadores locales como Serafín Olcoz, de Fitero, pero también sacando nosotros nuestras cositas, ¿no? nuestros datos curiosos e interesantes. Por ejemplo, aquí siempre ha habido mucho dilema, ¿no? En Fitero ya sabemos muchas veces cómo son estos localismos, ¿no? El primer monasterio cister de España. Bueno, sí y no, y siempre tenemos que andar los historiadores rebuscando y, lógicamente, la importancia del historiador no es ir sacando y desempolvando viejas ideas y hacerlas nuevas, o crear nuevas teorías acerca de cómo se van fundando las cosas. Y al final te das cuenta de que no solamente el Cister, sino que los monasterios, en general, los grandes monasterios, son máquinas perfectamente estructuradas, perfectamente engrasadas, que son una auténtica alegoría social a todo lo que implica la sociedad del momento, ¿no? En este caso del siglo XII. Es que es un control
de todo, de la economía, de la política. Llegan a controlar un castillo que pertenecía a Castilla en ese momento, la figura de Alfonso VII, ¿no?, que es totalmente apasionante, la importancia que tuvo La Rioja en ese asentamiento del Císter. Es que al final estamos en una comunidad autónoma tan rica, por la que han pasado tantos reinos y por la que ha pasado tanta gente, que tenemos lo bueno de todos, también lo malo, pero sobre todo tenemos lo bueno de todo el mundo. Y eso es una cosa que nos hace, vamos, millonarios a más no poder. Desde luego, de la que sentirse orgulloso. Y otra noticia de la que no hemos hecho referencia, que también me gustaría para acabar, es que Rioja Nostra es una asociación, ya con el término asociación, ¿verdad? Ya podemos hablar de manera oficial de Rioja Nostra. Eso es. A ver, lo más importante es que esta plataforma, que surgió hace ya 4 años, gracias a Sergio Larrauri, ha dado un pasito más. Al final, hacerse asociación puede parecer de perogrullo, puede parecer una tontería. No solamente es por el proyecto tan bonito que tenemos, sino porque de este modo vamos a poder ayudar a mucha más gente, vamos a poder personarnos, vamos a poder hacer las cosas con mayor proyección, incluso obtener X subvenciones que podamos revertir en mejorar cuestiones patrimoniales. Con lo cual es una noticia muy buena. Desde luego que sí, la garantía de que continúa este grupo de personas que forman parte de la asociación Rioja Nostra, que continúan trabajando por todos los riojanos también. Isaac, bueno, pues espero a Diego la semana próxima y con ganas de ver, bueno, qué tema nos trae. Nos has avanzado. No te voy a decir nada, lo siento, pero es que no te puedo avanzar. Lo dejamos en incógnita y el martes que viene lo desvelamos. Gracias, Isaac Martínez. A ti. Gracias. Ahora vamos a hacer una pequeñita pausa y a la vuelta pues vamos a hablar de varias cuestiones relacionadas con el mundo de la cultura. Vamos a hablar de mujeres, de ciencia y de libros. Les espero a la vuelta de esta pequeña pausa.